Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, solamente por tu misericordia y por tu gracia, por tu bondad, estamos aquí, Señor, de rodillas, reconociendo humildemente nuestros pecados por la obra del Espíritu Santo que nos ha guiado al verdadero arrepentimiento, que nos ha convencido de nuestra necesidad de venir cada día a confesarte, Señor, malos pensamientos o palabras o actitudes. Padre mío, gracias porque hasta aquí nos has acompañado, has conservado la fe de mis hermanos. Cuando muchos se desaniman, cuando muchos caen en apostasía, cuando muchos se van para el mundo, cuando muchos niegan la fe, tú has tenido compasión de nosotros. Además que nos has postergado la vida, además que nos has postergado el tiempo de oportunidad para ser perdonados. También, Señor, nos das la oportunidad de venir a alabarte, Señor, a través de la oración, a engrandecer tu santo nombre a través de las alabanzas y a deleitarnos en el estudio de tu palabra. De manera especial, ruego por mis hermanos que están aquí presentes, por los que están conectados también a través de la sala de Zoom. Te pido que los bendigas, que les provea, Señor, el perdón de sus pecados también, la paz que necesitan, el consuelo, la dirección, la sabiduría. Y te quiero agradecer por la vida de cada uno de mis hermanos, a quienes has cuidado, Señor, a quienes has conservado la fe. Gracias por las oraciones contestadas, por la fortaleza que das. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades de la vida, tú estás allí siempre presente. Por favor, perdónanos aquellas cosas que te entristecen, Señor. Pedimos para esta noche que nos ayudes a entender este mensaje que vamos a leer, que vamos a compartir y que vamos a socializar con los hermanos. Señor bendito, gracias por amarnos y cuidarnos. Por favor, dirige nuestras vidas, protégenos y danos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu. A nuestros hermanos fieles, donde quiera que estén, bendícelos igualmente y ayúdalos a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, por estos días hemos tenido el privilegio de estudiar la palabra de Dios y estudiar el contexto de lo que ha sido el santuario y estudiar esos eventos y esos sucesos que acontecieron alrededor del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, ¿sí? El cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 en los 2300, de los 2300 tardes y mañanas, allá en 1844. Hemos visto cómo el Señor ha dirigido a su pueblo, hemos visto a través del tiempo cómo se ha venido dando el surgimiento del gran movimiento adventista. Hoy, bueno, en nuestra clase pasada estuvimos analizando lo que fue el primer chasco, ¿sí? El 21 de marzo de 1844 en nuestro año, ¿sí? En nuestro calendario gregoriano. Para los cómputos en el calendario judío, en el calendario hebreo, esa fecha de ese primer chasco se cumplió el 21 el último día del calendario judío, ¿cierto? Que corresponde para nosotros en el 21 de marzo. Hoy queremos revisar un poco lo que fue para ese momento el mensaje del segundo ángel, cómo el Señor utilizó a sus siervos para hacer un llamado a todas las iglesias de ese entonces existentes para que salgan de esas iglesias y vengan a congregarse como un solo pueblo
esperando la segunda venida de Jesús. Veremos que después del primer chasco, lamentablemente muchos se devolvieron para Babilonia, ¿sí? Y cuando sucedió el segundo chasco, sí que más. Pero vamos a leer. Queremos leer del libro El Gran Movimiento Adventista, este capítulo 11, que se llama El mensaje del segundo ángel. Yo quisiera, hermanos, que me confirmen ustedes si están viendo ahí el texto del libro, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Tengo un problema acá en el celular que no puedo mirar y me gustaría saber si ustedes están viendo, si están viendo, hermanos, el texto, la pantalla. Confírmenme, por favor. Amén, sí, hermano. Bueno, sí, sí están viendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, hermana Francia. Bueno, entonces, hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer eh, qué dice el mensaje del segundo ángel. Allá en Apocalipsis 14, hermanos, abran su Biblia, por favor. En Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los tres ángeles a partir del versículo 6, ¿sí? A partir del versículo 6. En el versículo 6 y 7 está el mensaje del primer ángel. Recordemos que ese mensaje del primer ángel está representando a los mensajeros que en esta tierra predican la palabra de Dios, el evangelio eterno, la verdad. Los ángeles son mensajeros y como Apocalipsis es un libro que está escrita esa profecía en símbolos, pues esos ángeles no son literales, ángeles que hayan venido a aparecer en el cielo a predicar el mensaje, sino está representando a los fieles hijos de Dios, hombres y mujeres por todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que predicamos la palabra de Dios. En este entonces, en este contexto del final de la profecía de los 2300 años, se dio ese mensaje, pero eso no quiere decir que este mensaje ya se cumplió y que no va a volver a repetirse o que no lo estemos predicando ahora o que tuvo su cumplimiento total ahí en esa fecha. No, porque ese mensaje, esos mensajes, tanto el primero, el segundo y el tercero, pues hasta ahora los estamos predicando. Y estos mensajes de estos tres ángeles se van a convertir en un fuerte pregón cuando descienda sobre los fieles la lluvia tardía, el Espíritu Santo, y se haga el llamado, el último llamado a salir de Babilonia. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar en el contexto de 1843, 1844, cómo se dio ese mensaje del segundo ángel, 1842. Bueno, entonces allí en el versículo 8 de Apocalipsis 14 leemos, y otro ángel le siguió al primero, ¿no? Al primer ángel. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Este mensaje de que ha caído, se repite dos veces. Ha caído Babilonia. Aquella grande ciudad, ¿sí? Se le llama a Babilonia aquella grande ciudad, la ciudad impía, conformada por los poderes de la tierra, Babilonia. Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, y va a dar la razón por qué es que esta Babilonia ha caído. Ha caído en pecado, obviamente, ¿sí? Ha caído en apostasía. Ha caído porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, nosotros sabemos que ese vino del furor de su fornicación que da Babilonia a beber a todas las naciones de la tierra son aquellas falsas doctrinas que no son bíblicas, aquellas doctrinas que el apóstol Pablo le llama doctrinas de demonios, ¿sí? Y cuando le escribe a Timoteo, Pablo le dice que en los postreros días, que en los postreros tiempos, muchos van a apartar, van a apostatar de la fe, apostatar, van a alejarse de la verdad, porque van a escuchar
a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esas doctrinas falsas que no son bíblicas son doctrinas de demonios. Todo lo que no sea verdadero, pues procede del diablo, del padre de la mentira. Entonces ahí nosotros podemos mencionar una cantidad de doctrinas que son doctrinas no bíblicas. La Trinidad, el pecado original, que la expiación terminó en la cruz, que Cristo vino con naturaleza inmaculada, que el tiempo de gracia se va a cerrar primero para los adventistas, la adoración en el primer día de la semana, la adoración de imágenes. Todas esas doctrinas no son bíblicas, por lo tanto son doctrinas de demonios. Y ninguna persona va a ir al cielo creyendo en doctrinas de demonios, porque eso es apoyar la mentira. Algunas personas que han muerto creyendo en doctrinas falsas, pero el Señor las va a juzgar de acuerdo a la luz que recibieron. Si esas personas nunca conocieron la verdad y lo que conocieron lo practicaron con sinceridad, creyendo que esa era la verdad, bueno, el Señor dice que los va a juzgar de acuerdo a la luz que recibieron. Entonces, ese segundo ángel ha dicho así. Entonces vamos a leer y vamos a ir comentando. Bueno, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso es lo que acabamos de leer nosotros allí en Apocalipsis. Ahora vamos a citar de la parábola cuando dice, entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En la parábola, una vez que se hizo la invitación a muchos a que vengan a la cena, ahora todavía hay espacio, algunos no han querido venir y entonces ahora el padre de familia ordena que vaya por todos lados y traiga a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Sigo leyendo. El Señor, por medio de sus ministros, había sacudido al mundo con el mensaje, la hora de su juicio ha llegado. Ese mensaje del primer ángel, que así dice, la hora de su juicio ha llegado, había inundado el mundo entero. Recuerden, hermanos, que todas las iglesias en los tiempos de Guillermo Mella, iglesias presbiterianas, iglesias metodistas, iglesias anglicanas, iglesias bautistas, todos creían por igual que el juicio era la segunda venida de Cristo a esta tierra y que el santuario era esta tierra. Y todos habían predicado, en muchos países, en todos los países, habían predicado la hora de su juicio ha llegado. Y todos creían que Cristo venía en 1843 del calendario judío, 21 de marzo de 1844 en nuestro calendario. Ese mensaje había inundado el mundo entero. La hora de su juicio ha llegado. Un mensaje con el cual todas las personas que lo profesaban pudieran haberse unido si querían. Era la invitación para todas las personas a unirse a este mensaje. Este fue el primer llamado a la cena de bodas. El primer llamado a la cena de bodas. ¿Sí? La hora de su juicio ha llegado. Eso ya lo estudiamos. La cena de bodas. Se había dado a los convidados, ¿sí? Que se había dado a los convidados, a los invitados a la cena de bodas. Siendo que esta invitación fue rechazada con diversas excusas, se dio una segunda invitación que corresponde al mensaje del segundo ángel. Entonces recuerden, hermanos, que en la parábola hay excusas para no asistir a la cena de bodas. Muchas excusas, ¿sí? Unos dijeron me voy a casar, otros dijeron, bueno, cantidad de excusas. Y como rechazaron la invitación, ahora el padre de familia ordena a que vaya y traiga a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, porque los convidados no habían querido venir.
ahora se invitó a otros, porque los convidados sacaron excusas para no venir a la cena de bodas. Siendo que esta invitación fue rechazada con diversas excusas, se dio una segunda invitación y esa segunda invitación corresponde al mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Con este llamado, Dios separó un pueblo para que saliera hasta el fin del tiempo con la luz progresiva de su verdad. Entonces, ese mensaje de salir de Babilonia, fue un mensaje que se dio a los pueblos de ese entonces, a las iglesias de ese entonces, ¿cierto? Hasta que se cumpliera la profecía de los 2300 años para ir recibiendo ese pueblo que salga de Babilonia, que salga de esas iglesias, para que reciba una serie de verdades especiales, que esa luz iba a ser progresiva. El Señor no les dio toda la luz el mismo día, no, sino progresiva en el tiempo. Duró casi 50 años. Primero recibieron la verdad del santuario y de ahí siguieron otras verdades que nosotros o nuestros pioneros le llamaron los 7 pilares de la fe adventista. ¿Sí? Esos 7 pilares son, primero, la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad de los malvados. Esos pilares, ellos los fueron recibiendo poco a poco en el tiempo. No todos los recibieron ni en el mismo año ni en el mismo día. Poco a poco. Después se dio la reforma pro salud, el mensaje de la reforma pro salud. En esos primeros 50 años se afirmaron las verdades que Dios le dio a este pueblo especial llamado Adventista del Séptimo Día. Bueno, ese pueblo, entonces, que recibió este llamado, entonces estaba recibiendo un segundo llamado. El primero había sido el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora ese mismo pueblo va a escuchar un segundo llamado. Y vamos a ver ese segundo llamado. El segundo llamado a la cena de bodas. El segundo mensaje, el que sigue al clamor de la hora del juicio, el segundo mensaje que dice, como lo acabamos de ver en Apocalipsis 14:6, ha caído, ha caído. Si su Biblia no repite 2 veces, ha caído, pues es una Biblia jesuita, distorsionada. La verdad es que ese mensaje debe repetirse. Ha caído, ha caído. En algunas Biblias modernas dice solamente ha caído, distorsionada, ¿sí? Ha caído. Es el segundo llamado. Ya ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el segundo llamado a la cena dice: vayan pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y traigan aquí a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. En cada uno de estos pasajes, el pueblo profeso de Dios es llamado una ciudad, la gran ciudad. A esa gran ciudad es dado el mensaje: salid de Babilonia, ¿sí? Entonces, con sus credos conflictivos y confusos, son llamados Babilonia, porque Babilonia significa confusión. Y los credos, el conjunto de creencias de esas iglesias, son confusos. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, se contradicen, no están de acuerdo a la Biblia, son confusos. Por eso se le llama Babilonia, porque en la Torre de Babel, de donde deriva la palabra Babilonia, allá en Génesis 11, el Señor confundió las lenguas de los que edificaban la torre que supuestamente iba a llegar hasta el cielo para rebelarse, ¿sí? En esa rebelión construyeron esa torre de Babel. Por eso
esos credos son confusos, causan confusión, no están de acuerdo a la sana doctrina. Por eso se llaman Babilonia. Por eso el mensaje dice, ha caído Babilonia, ¿sí? Ha caído Babilonia, ¿sí? Y dice, porque ha hecho beber, da la razón porque es que ha caído en pecado, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Le ha dado, ha embriagado con ese vino de las falsas doctrinas, ha embriagado a las personas y se han confundido, se han puesto ebrias, ¿sí? Se han puesto a tambalear, no saben para dónde ir, porque hay doctrinas de demonios ahí, confusas, no hay verdad, no hay claridad de pensamiento, de doctrina, porque son doctrinas de demonios. Ahora, en otro pasaje referido a los últimos tiempos, vemos que justo antes de la venida del Señor, su pueblo es llamado a salir de Babilonia. Fíjense, hermanos, que del cierre de la gracia y de la segunda venida de Cristo, este mensaje de salir de Babilonia se debe volver a repetir. Y nosotros estamos alzando la voz, estamos denunciando qué y quién es Babilonia y estamos haciendo el llamado a la gente a salir de Babilonia. ¿Cómo sabemos qué y quién es Babilonia? Muy sencillo. Pues tenemos que ir a las escrituras para ver qué dice la Biblia de Babilonia, todas las características que da de Babilonia. Tenemos que ir al espíritu de profecía para entender mejor esas características y esas características que da la Biblia y el espíritu de profecía sobre Babilonia, pues las tenemos que tener claras y sencillamente comparar. Si en la iglesia donde usted asiste, la denominación cumple con una o más de esas características que la Biblia da de Babilonia, pues tiene que saber que esa iglesia pertenece a Babilonia, ¿sí? Y forma parte del sistema de Babilonia, forma parte del sistema del anticristo. Y por eso el llamado a salir de Babilonia, pueblo mío, porque ese mensaje es el mensaje de otro ángel, aparte de estos tres, que nosotros lo conocemos como el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Bueno, en ese mensaje que está allí, hermanos, en Apocalipsis 18, por favor, abran su Biblia, Apocalipsis 18, eh, ahí está la referencia, ¿cierto? Del número 5, vamos a ver. Ahí en Apocalipsis 18 en los versículos del 1 al 4 se lee claramente ese mensaje, ¿cierto? Especialmente del versículo 2. Bueno, desde el versículo 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mire que este ángel, o sea, este mensaje que viene del cielo, no de una iglesia, ni de un ministerio, ni de los seres humanos. Este mensaje viene del cielo, nosotros lo damos como mensajeros que somos. Este mensaje debe alumbrar la tierra. Claro, debe revelar la luz de la verdad, la luz del verdadero evangelio, alumbrar la tierra. Y este mensaje no tiene que ser oculto, no tiene que ser dado a voz bajita, porque los otros mensajes fueron dados a viva voz, ¿sí? A viva voz, ¿sí? Y entonces este mensaje también es a viva voz, dice, y clamó con fortaleza en alta voz este ángel, que representa a los mensajeros que Dios tiene en esta tierra, a los fieles. Clamó con gran poder, con fortaleza, en alta voz, diciendo, ¿qué decía en alta voz? Con poder. Caída otra vez, caída es la grande Babilonia. Ahora ya le llama la grande Babilonia. Y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Sí? Así se la describe Babilonia.
como una guarida de habitación de demonios. Hermano, hay muchas personas que sin saberlo están yendo a adorar a los demonios en las iglesias de Babilonia. Qué terrible condición. En las iglesias de Babilonia no está la presencia de Dios. Hay personas sinceras y que son joyas que Dios conoce, pero en esos lugares no está la presencia de Dios. Porque donde no se enseña la verdad, no está el padre de la mentira. Y hay muchas personas que están yendo a esos templos a adorar a los demonios, con doctrinas de demonios. Y están recibiendo tinieblas. Y cada vez que van, reciben el vino de su fornicación. Y cada vez que van, se embriagan, se vuelven más ebrias. Y por eso es que muchas personas, a pesar de que se les explique la verdad y se les haga leer en la Biblia, no la entienden y la rechazan y se vuelven ciegos porque están ebrios, porque no tienen el discernimiento. Porque tanto asistir a esos cultos donde se enseña el error, el diablo los ha cobijado con las tinieblas. Y el espíritu de error ha venido sobre ellos porque muchos de ellos han rechazado la verdad sencilla. Entonces están ebrios y entre más vayan, pues más se embriagan, más vino toman, más se embriagan, más se emborrachan. Por eso ese mensaje dice así: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Terrible condición saber que en esa iglesia, en esa denominación donde no se enseña la verdad, donde se enseña el error, donde se engaña a la gente, donde solamente les interesan los recursos, los dineros y no les interesa la salvación, pues es una habitación de demonios. Ahí están los demonios, y no lo digo yo, lo dice ahí las Sagradas Escrituras. Esas denominaciones que pertenecen al sistema de Babilonia, pues tienen habitación de demonios. Allí viven los demonios. Y todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y por eso el mensaje dice, el mensaje de Dios, el mensaje de amor, el mensaje de misericordia para estas personas que están yendo a esos sitios, ese mensaje dice: salid de ella, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Entonces Dios tiene algunas personas que para Él, como Él las conoce, son unas joyas preciosas. Él las ve como formando parte de su pueblo, pero para que formen parte de su pueblo, ¿qué tienen que hacer? Salir de Babilonia. Una persona que se queda en Babilonia no va a encontrar salvación quedándose dentro de Babilonia. Tiene que salir de Babilonia para que sea pueblo de Dios. Alguien me decía hoy, es que el remanente fiel está en todas las iglesias y Dios tiene hijos sinceros en todas las iglesias y ese es el remanente fiel. Yo le dije, mire, es verdad que Dios tiene hijos, personas muy lindas, joyas preciosas en todas las iglesias, pero lamentablemente ellas todavía, si se quedan dentro de esas iglesias, no son el remanente. Porque el remanente verdadero en la Biblia tiene características que lo distinguen como remanente. El remanente, para ser remanente, tiene que ser objeto de la ira y de la guerra que hace Satanás contra ese remanente. Y esa es una característica. El remanente tiene que estar siendo perseguido por el diablo. Si hay una iglesia que no está siendo perseguida, no es el remanente, porque el diablo se llena de ira contra la mujer, pero la guerra se va a hacer contra el remanente. Y ese remanente somos los que guardamos los mandamientos de Dios y creemos en el espíritu de profecía. Entonces la iglesia adventista como tal, para ser la más cercana, por así decirlo,
no es el remanente. En primer lugar, porque ellos ahora no aceptan que el ser humano pueda y deba guardar los mandamientos de Dios. El adventista moderno de la denominación no cree que puede ser santo ni obedecer todos los mandamientos de Dios, que no puede dejar de pecar, o sea, no puede dejar de transgredir la ley hasta que Cristo venga. Como no puede dejar de pecar, quiere decir que no puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque abrazó la doctrina del pecado original y le hicieron creer que como nace pecador, así se queda y no hay nada que lo cambie de pecador a no pecador. Por lo tanto, no puede guardar la ley, no puede ser obediente, no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga y en su venida lo cambie. Pero se ha olvidado esta persona que antes de que Cristo venga, el tiempo de oportunidad se ha cerrado, la gracia se ha terminado, bien sea cuando la persona se muere, hasta ahí dura el tiempo de ser perdonado, tiene oportunidad de ser perdonado, o cuando el Señor venga, cuando antes de que venga el Señor cierre la gracia para todos, que nosotros no sabemos el día ni la hora. Entonces, qué terrible situación de estas personas que están yendo a adorar a las denominaciones donde se han convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces el Señor, como conoce a esas personas y las ve que están tratando de obedecer lo que han conocido, pero que han sido engañadas, el Señor les envía el mensaje: salgan de Babilonia, pueblo mío. ¿Y por qué es que tienen que salir de Babilonia? Porque si se quedan en Babilonia, van a seguir participando de los pecados de Babilonia y por lo tanto van a recibir las plagas que le van a caer a Babilonia y a los babilonios. Entonces no tiene sentido creer, hermanos, como muchos enseñan, que hay que quedarse dentro de estas iglesias buscando hacer cambios y reformas dentro de la iglesia adventista. No, si se queda dentro de esas iglesias, pues se está quedando dentro de Babilonia. Y se queda dentro de Babilonia, ¿qué dice? Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Hermano, aquí está claro. Las personas que se quedan dentro de Babilonia siguen participando de los pecados de Babilonia, siguen participando de sus pecados. Y como siguen participando de los pecados de Babilonia, van a recibir parte de sus plagas. Entonces, las personas no pueden encontrar salvación ni aceptación de Dios quedándose dentro de Babilonia. Hemos, gracias a Dios, nosotros salido de Babilonia. Nosotros los adventistas del séptimo día, que alguna vez fuimos de la corporación adventista o de la iglesia adventista denominacional, de esa empresa que se ha unido al Estado y a Roma, hemos salido de la hermana de Babilonia, porque la hermana White, la profeta de Dios, le llama así, la hermana de Babilonia, porque ha traído el mundo a la iglesia. Las modas, las fiestas paganas, la manera de vestirse, la manera de adorar, la música, la doctrina del mundo, las prácticas del mundo, las ha traído a la iglesia. Entonces se ha convertido en una hermana de Babilonia. Bueno, entonces, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo sepamos y que nosotros lo podamos mencionar, que lo podamos, ¿cierto? Digamos, que lo podamos socializar de esta manera, porque muchas personas están diciendo que, que la iglesia adventista no es Babilonia. Bueno, pero las características que da la Biblia de Babilonia le calzan. Y como no enseñan la verdad y confunden a las personas diciéndoles que la marca de la bestia no es el descanso dominical obligatorio, que el 666 no se aplica al Vicarius Filii Dei, que no hay ni proyecto de ley dominical, entonces las confunden, que el tiempo de gracia se va a cerrar 2 veces.
que Cristo vino con una carne inmaculada. Bueno, las confunden, están ebrias. Entonces las personas están en un grave peligro porque esa persona que me decía que todas las almas fieles que están en las iglesias son el remanente, no son el remanente. Para que sean el remanente, tienen que cumplir tres características. La primera es que estén siendo perseguidas por el diablo. Y el diablo no persigue a la iglesia adventista como tal. ¿Por qué no la persigue? Porque la tiene en su bolsillo. Ya la tiene unida al Estado, ya la tiene unida a Roma, haciendo ecumenismo, apoyando la fabricación de armas, apoyando el aborto, apoyando la vacunación, apoyando un sistema de una Agenda 2030. Aquí están apoyando la ley dominical allá en Dubái, aprobando, aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobando la ordenación de mujeres al ministerio como pastoras y ancianas, celebrando fiestas paganas. En este diciembre celebran Navidad, celebran Semana Santa, Día del Padre, Día de la Madre. El diablo no está persiguiendo a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista como empresa, como denominación, como conferencia general, está en el seno del diablo, forma parte de Babilonia, se ha convertido en una hermana de Babilonia. El remanente fiel, para ser remanente, tiene que haber salido de allá y conformar en toda nación, tribu, lengua y pueblo un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Obedecen la ley y creen en los dones proféticos y aceptan el don de profecía para el tiempo del fin en la persona y en las obras de la hermana White, porque hemos probado los espíritus si son de Dios. Entonces, la iglesia adventista no cumple con ninguna de las tres características para ser el remanente. Ni las personas católicas que están allá en la Iglesia Católica tampoco cumplen con las características de ser el remanente, porque para ser remanente tienen que guardar los mandamientos de Dios, tienen que aceptar el don de profecía y tienen que ser objeto de la persecución del diablo. Una persona puede ser muy sincera, pero estando en la Iglesia Católica, no guarda los mandamientos de Dios, porque adora a los ídolos, porque guarda el domingo, porque quita a Cristo como su intercesor y pone a María, bueno, porque hace culto espiritista en cada misa. Entonces, ¿cómo puede ser el remanente esa persona? Quizás sea una persona sincera porque no ha conocido la verdad, pero como Dios ama a esas personas, les hace conocer la verdad, las pone en contacto con otras personas que ya conocen la verdad para que les enseñemos la verdad. Y cuando la persona es sincera y se da cuenta que está en Babilonia, que ha sido engañada, que está pecando, que está violando los mandamientos de Dios y que así no se va a salvar, pues viene y dice, Señor, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Entonces sale de Babilonia, decide no volver más a esas denominaciones, no volver a infringir voluntariamente la ley y decide creer en lo que dice de verdad la Biblia y sigue al verdadero Cristo por donde quiera que va. Entonces la advertencia es, salgan de Babilonia para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Muchas personas creen que al enseñarles nosotros esto, las estamos atacando, pero este es un mensaje de amor y nos interesa su salvación. Y por eso les hablamos claro, no las atacamos. Quizás sean personas sinceras, pero por favor, salgan de Babilonia para que no participen de los pecados de Babilonia, ni vayan a recibir las plagas que van a caer sobre Babilonia y sobre los babilonios. Acuérdate de lo que has oído. Recuerden que el mensaje trae esta advertencia. Acuérdate de lo que has oído y arrepiéntete. Si no, vendré a la hora que no pensáis. En su discurso a la iglesia de Sardis leemos, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, obedécelo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti.
Ese es el mensaje de la iglesia Sardis en Apocalipsis. La iglesia de Sardis parece haber salido de la Reforma después del periodo oscuro de la obra de Jezabel, la iglesia apóstata. Se le dice a la iglesia de Sardis que había sido una iglesia viva, pero cuando oyó y rechazó la doctrina de la venida del Señor, se colocó donde sería tomada por sorpresa por ese evento como por un ladrón en la noche. Recuerdan que ese mensaje a Sardis, pues es antes, ¿cierto? En el orden de las iglesias. A ver, hermanos, algún hermano voluntariamente que nos mencione en esta noche el orden de las iglesias. La primera, Éfeso. La segunda, Filadelfia. perdón, Filadelfia. la segunda, hermano. No, la segunda es, ay, se me fue, hermano. Esmirna, Filadelfia, Esmirna. Esmirna. Esmirna, La tercera, Pérgamo. 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 ¿Está segura? Hermana Francis, confirme. A Es ver, Pérgamo la tercera, hermano. Pérgamo. La tercera, la cuarta, La cuarta, Sardis. la quinta, Tiatira. la sexta. Filadelfia y la Odisea. Bueno, hermana, vamos a ir a Apocalipsis. ¿Sí? Vamos a ir a Apocalipsis. Allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3 están el mensaje a las 7 iglesias. En el capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la primera iglesia. ¿Cierto? La segunda iglesia, vamos a ir al versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pero antes de eso debe estar la iglesia de Esmirna. Aquí está, versículo 8. Versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esa es la segunda iglesia. La tercera, escribe, está en el versículo 12, la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? La cuarta, versículo 18, la iglesia de Tiatira. La cuarta es Tiatira, hermano. La quinta, allí está, Sardis. ¿Sí? La quinta es Sardis. Sardis es la que en el capítulo 3, versículo 1 se menciona, Sardis. ¿Sí? Y esa es la que antecede a Filadelfia y luego sigue la Odisea. Entonces, antes de escuchar el mensaje a Filadelfia del amor fraternal, se le dio el mensaje a Sardis, ¿sí? Y a esta iglesia de Sardis se le dijo, acuérdate de lo que has oído. Entonces, se le dice, bueno, esta es la iglesia que aparentemente sale de la Reforma, de la época de la Reforma de 1517 en adelante, ¿cierto? Se le dice a la iglesia de Sardis que había sido una iglesia viva, porque cuando hubo la reforma, pues hubo un reavivamiento especial. Pero cuando oyó y rechazó la doctrina de la venida del Señor, se colocó donde sería tomada por sorpresa por ese evento como por un ladrón en la noche, antes de la iglesia de Filadelfia. Así dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:1 al 5. Será la condición de los que clamarán paz y seguridad cuando la venida del Señor está cerca. Los que siguen la luz de la verdad son llamados hijos del día, y el Señor no vendrá sobre ellos como un ladrón. Aprendamos esto importante. Hay muchos que dicen que la venida de Jesús va a ser como, como un ladrón para todos, pero no va a ser la venida de Cristo como un ladrón para todos. Va a ser para los que no quisieron aceptar la verdad. Para ellos que están en tinieblas, va a ser una venida repentina, pero para nosotros no, porque el Señor aunque no nos ha revelado el día y la hora, nos ha revelado las señales, ¿sí? Y por eso el Señor dijo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza.
Y todas estas cosas que dijo el Señor ya empezaron a suceder. Las señales de la venida de Cristo ya empezaron a suceder hace mucho tiempo, ¿sí? El terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol. Faltan algunos eventos, pero nosotros ya conocemos el mapa, ya conocemos los eventos finales, ya sabemos que la imagen de la bestia está a punto de formarse, que las iglesias están unidas con el Estado y que las iglesias están ya ordenando y mandando al Estado y que las iglesias van a utilizar al Estado, la iglesia va a utilizar al Estado para hacer cumplir sus fines y para que apruebe leyes de la iglesia que favorezcan a la iglesia. Esa imagen de la bestia está casi formada. Viene la marca de la bestia. Y después de la marca de la bestia, pues, hermanos, viene esa terrible hora del el cierre de la gracia. Y al cierre de la gracia, hermanos, viene eh, las plagas. Antes que se cierre la gracia, pues obviamente ha venido la lluvia tardía para los fieles, el fuerte pregón, el pequeño tiempo de angustia, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? No solamente el día en que Cristo venga, sino el día del cierre de la gracia. Nosotros no sabemos cuándo se va a cerrar la gracia, pero sabemos que está muy próximo y nos estamos preparando para que ese día no nos encuentre pecando ni defectuosos, sin cultivar un carácter para ir al cielo, idóneo para ir al cielo. Bueno, los que siguen la luz de la verdad son llamados hijos del día. Los que siguen la luz de la verdad, los que rechazan la luz de la verdad, son hijos de las tinieblas. Están escuchando la verdad, pero la rechazan. Creen que le están haciendo un favor a Dios al asistir a un culto, al asistir a una reunión, al abrir la Biblia. Creen que le están haciendo un favor a Dios cuando realmente el favor es el que Dios hace para nuestra salvación, para nuestro perdón. Hay algunos que esperan hasta que se los premie por asistir a una reunión, que se los aplauda, que se los está bien, nos causa mucha alegría que las personas vengan a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y que los hermanos se congreguen y escuchen la palabra de Dios. Amén. Pero no esperemos que se nos adule, ni que se nos felicite, ni que se nos agradezca. Es un deber nuestro buscar la luz, agradarnos en la oración, en el estudio. Pero los que rechazan la luz de la verdad están ellos mismos escogiendo ser hijos de las tinieblas, hijos de la noche, hijos de la oscuridad. Y el rey de las tinieblas, pues es Satanás, ¿sí? Para esas personas, el Señor sí va a venir como ladrón, porque no saben la hora en el reloj profético que estamos viviendo. En su descripción profética de las 7 iglesias, vemos que a la caída de la iglesia de Sardis sigue la de Filadelfia, desde 1833 a 1844, la iglesia de Filadelfia. O como su nombre lo indica, del amor fraternal. Cuando todo era amor, venía Cristo, estaba todo el mundo contento. ¿Sí? Así eran realmente los 50,000 creyentes quienes por el mensaje del segundo ángel salieron de las diversas iglesias. ¿Cuántos hermanos? 50,000 creyentes que escucharon el mensaje, ha caído Babilonia, la gran ciudad, ¿sí? Porque ha hecho beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Ese mensaje lo escucharon las iglesias y salieron muchas personas de esas iglesias. Había un grupo de 50,000 personas que creyeron en el mensaje de la segunda venida de Cristo en 1844. 50,000 que salieron de esas iglesias, salieron de Babilonia y se unieron en un lazo de amor fraternal. Conformaron la iglesia de Filadelfia sobre la gran verdad cardinal del advenimiento inmediato de Cristo.
Estamos entonces en el contexto, ¿verdad? El mensaje de salir de Babilonia en los tiempos finales del cumplimiento de la profecía. Ahora, vamos a revisar un poquito cómo fue que se proclamó ese segundo mensaje el mensaje del segundo ángel. ¿Cómo se proclamó? En el número, el clamor de medianoche del 12 de septiembre de 1844. Fíjense que septiembre está antes de octubre, ¿sí? El clamor de medianoche había empezado en julio de ese año. Pasa agosto, pasa septiembre, y en ese periódico llamado El Clamor de Medianoche, del 12 de septiembre, un poquito más de un mes antes del chasco, porque el chasco fue en octubre, el segundo chasco, el gran chasco, escribe así, dice, contiene una declaración hecha por el pastor Joshua B. Hines respecto del mensaje del segundo ángel y las circunstancias que llevaron a su proclamación. Su carta está fechada en McConnellsville, Ohio, del 29 de agosto de 1844. Dice así esa carta. Recuerden que Joshua B. Hines era compañero de Guillermo Miller, ¿sí? Era uno de los asociados que apoyaban la obra, que era uno de los que acompañaban a Guillermo Miller, Joshua B. Hines. Dice él, cuando comenzamos la obra con el hermano Miller en 1840, él había estado dando conferencias durante 9 años. Quitémosle 1840, quitémosle 9 años, 1831. Desde esa época, Guillermo Miller había presentado ya abiertamente la verdad de la segunda venida de Cristo, a pesar de que él había llegado a la conclusión en 1818 que Cristo vendría en 1843. Pero Joshua B. Hines cita el año de 1831. Dice, él había estado dando conferencias durante 9 años. Durante ese tiempo él estuvo casi solo, Guillermo Miller, pero sus labores habían sido incesantes y efectivas en despertar a quienes profesaban religiosidad a la verdadera esperanza del pueblo de Dios y a la preparación necesaria para el advenimiento del Señor, como también el despertar de toda clase de inconversos para tener un sentido de su condición perdida y el deber de arrepentirse de inmediato y convertirse a Dios como preparación para encontrarse con el esposo en paz en su venida. Él dice que cuenta esto de Guillermo Miller. Aquellos eran los grandes objetivos de sus labores. Él no hizo ningún intento de convertir a los hombres a una secta o a un grupo religioso. Fíjense, hermanos, que Guillermo Miller no estaba diciendo, ustedes se van a convertir a una secta y yo aquí voy a formar un grupo religioso, lo voy a inscribir ante el gobierno, le voy a crear personería jurídica, le voy a poner un logo, un nombre, una empresa, voy a tener jerarquías papales. No, era un movimiento de personas, era un movimiento de personas. Y por eso Guillermo Miller dijo, o sea, no hizo ningún intento de convertir a los hombres a una secta, o sea, a una denominación o a un grupo religioso. Él no hizo eso. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no somos una denominación. Somos la iglesia conformada por las personas fieles en todo el mundo. Nosotros no tenemos ni logo, ni tenemos jerarquías, ni tenemos personalidad jurídica, ni tenemos credo, ni tenemos manual de iglesia, manual de hombres, ni tenemos conjunto de creencias, ni presidente, ni vicepresidente. Todos somos hermanos, pero con diferentes dones. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay maestras, hay predicadores, hay obreros médicos, misioneros, ¿sí? Los diferentes dones. No tenemos jerarquías. Bueno, cuando nos persuadimos, dice Joshua B. Hines, cuando nos persuadimos de la verdad del advenimiento próximo y abrazamos públicamente la doctrina,
mantuvimos los mismos conceptos y seguimos las mismas acciones entre las diferentes sectas, donde nos llamaron para trabajar en la providencia de Dios. O sea, ellos iban a trabajar a esas iglesias que estaban conformando Babilonia. Les dijimos a los ministros de las iglesias que no era parte nuestra de nuestra actividad, que no era parte de nuestra actividad romperlas, dividirlas ni distraerlas. Bueno, ellos eran vamos a decir, como prudentes, como sensatos, ¿cierto? Ellos dijeron, bueno, nosotros aquí venimos a predicar la verdad, a nosotros no nos interesa que ustedes rompan su iglesia o que no, queremos predicar el mensaje. Nosotros hacemos un llamado directo a salir de Babilonia, porque ya sabemos claramente en qué consiste el mensaje. Yo directamente sí le digo a una persona, sálgase de esa corporación adventista, que es una hermana de Babilonia, porque allí hay doctrinas de demonios. Usted está apoyando al asistir con su presencia, está apoyando la apostasía con su presencia. Y si está enviando los recursos allá para mantener a estos pastores jesuitas que no enseñan la verdad, pues está apoyando la apostasía. Yo sí les digo claramente, sálganse de Babilonia, porque hemos conocido la verdad de qué y quién es Babilonia y el tiempo de gracia está por cerrarse. Nosotros no somos ecuménicos. Si vamos a esas iglesias a predicar, hablamos claro y directo. Y las personas sinceras van a abrazar la verdad y la van a aceptar. Otras la van a rechazar. Se van a sentir perseguidas, ultrajadas, ofendidas, que no hablas con amor, que tienes lenguaje de odio, que tienes un espíritu de agresividad innecesaria. Bueno, le van a sacar una cantidad de excusas porque son ecuménicos. Les gusta que les rebajen el mensaje, que los adulen, que los aplaudan, que les prediquen nomás cosas suaves. Y cuando nosotros rebajamos el mensaje que el Señor nos ha dado, el Señor nos mira con enojo, con un Señor terrible. Debemos presentar el mensaje, sí, con amor, pero la verdad. Y preferimos herir con la verdad a matar con mentiras. Entonces dice, les dijimos a los ministros y a las iglesias que no era parte de nuestra actividad romperlas, dividirlas ni distraerlas. Teníamos un objetivo claro, que era el de dar el clamor, la advertencia del juicio a las puertas y persuadir a nuestros conciudadanos a prepararse para el evento. El ministerio y los miembros que aprovecharon nuestras labores, pero no habían abrazado sinceramente la doctrina, vieron que debían ir con la doctrina y predicarla y mantenerla, o en la crisis que estaba por venir sobre ellos, tendrían dificultades con los creyentes decididos y determinados. Por lo tanto, se decidieron en contra de la doctrina y determinaron, algunos por una regla y otros por otra, a suprimir el tema. A nosotros nos acaban de cerrar las puertas después de haber predicado la verdad pura. Bueno, se han cometido algunos errores humanos, ¿sí? Que ayudaron a cerrar esas puertas, lamentablemente. Pero la mayoría de las personas buscando excusas para no abrazar la verdad, entonces se sintieron molestas, se sintieron atacadas, y a pesar de que se les presentó el escrito está, rechazaron y dijeron, no queremos saber nada de ustedes, las puertas están cerradas, no vamos a hablar más del tema y hasta nos terminaron bloqueando. Bueno, se quedaron en Babilonia, decidieron quedarse en Babilonia después de un tema que este servidor les tuvo que se llama Escogeos hoy a quién sirváis, el sábado pasado. Decidieron quedarse en Babilonia, tristemente. Por lo tanto, dice, se decidieron en contra de la doctrina. Miren que la doctrina es importante. Tú tienes que escoger, aceptar la doctrina correcta o rechazarla. Acá estas iglesias se decidieron en contra de la doctrina y determinaron terminar con el tema. Esto puso a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y hermanos en una situación muy difícil. La mayoría de ellos amaba su iglesia y no querían salirse de esa iglesia.
y no podían pensar en abandonarlas, porque amaban la iglesia. Ahí estaba su familia, ahí tenían su cargo, ahí les predicaban, creían que la salvación se obtiene dentro de una iglesia, que las iglesias salvan. Bueno, ahí tenían a su pastor, amaban esas iglesias y no querían abandonarlas. ¿Sí? Qué situación tan difícil. Todos hemos pasado por allí. Pero cuando fueron ridiculizados estos hermanos que habían aceptado la verdad, que la querían predicar, que la querían testificar, que la querían entre los hermanos socializar, fueron ridiculizados, fueron oprimidos y privados de diversas maneras de sus anteriores privilegios y disfrutes. Les quitaron los cargos, les dijeron que eran disidentes, les dijeron que tenían espíritu de Belcebú, los quitaron de la lista de predicación, ya no podían ser ancianos, los ridiculizaron, ya no se sentaban con ellos, ya no los querían escuchar. Si se los encontraban, se cambiaban de calle, bueno, los bloquearon del WhatsApp. De todo pasó con estos hermanos. Cuando pasó eso, ¿cierto? Y cuando el alimento a su tiempo sonaba en sus oídos de sábado en sábado, pronto se independizaron de sus grupos predilectos y se levantaron en la majestad de su fortaleza, se sacudieron el yugo y se levantaron para aclamar, sal de ella, pueblo mío. Hermanos, aquí hay una evidencia más, que los sinceros hijos de Dios, cuando conocen la verdad y tienen celo por la verdad, no se ponen a defender lo indefendible. Es que estás atacando al ungido de Jehová. Es que estás con un lenguaje de odio. Es que la iglesia tiene babilonios, pero no es Babilonia. Es que esta es la iglesia verdadera. Es que yo amo a la iglesia. Es que yo nací adventista. Soy de quinta generación de adventista. Y yo defendiendo lo indefendible. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 23, se dice claramente que el Señor Jesucristo abandonó el sistema judío, abandonó el templo, abandonó a los dirigentes apóstatas y se fue a congregar a otros humildes que sí querían obedecerle y creerle y seguirlo. Aquí hay una evidencia en este libro, hermanos, de que los sinceros, los fieles, esas joyas que Dios tenía en esas iglesias que estaban en Babilonia, cuando escucharon el mensaje, al principio no querían salir porque amaban esas iglesias, pero cuando fueron ridiculizados, oprimidos, perseguidos, no tuvieron otra alternativa y cuando ellos escuchaban que en otro lado se predicaba de sábado en sábado el alimento a tiempo y la verdad pura, la doctrina pura, no tuvieron más que levantarse en la majestad de su fortaleza, independizarse de sus grupos predilectos, separarse de esas amistades que tenían allá. Muchos esposos se separaron de sus esposas, hijos de sus padres o padres de sus hijos, se separaron de los amigos predilectos, de la rosca que tenían allá en esas iglesias, y entonces se quitaron ese yugo de esclavitud, se liberaron y se levantaron ahora sí para clamar, salí de Babilonia, pueblo mío. Entonces ellos dieron ese mensaje en ese momento, con esas personas, en ese tiempo y bajo estas circunstancias. Y está escribiendo uno de los testigos que vivió el momento, que es el pastor, el hermano Joshua B. Hayes. Obviamente se tuvo que pasar una posición difícil. Miren lo que dice. Este estado de cosas nos puso en una posición difícil. Primero, porque estábamos ante el mismo fin de nuestro tiempo profético, en el cual esperábamos que el Señor reuniera a todo su pueblo en uno. Claro, qué situación difícil. Unos separándose, otros yéndose, otros saliendo, cuando ellos esperaban que todo el pueblo se una. Y segundo, siempre habíamos predicado una doctrina diferente. Y ahora que las circunstancias habían cambiado, se había considerado como una deshonestidad si nos uníamos en el clamor de separación y división de las iglesias
que nos habían recibido con nuestro mensaje. El hermano Joshua Bejáez dice, y ahora qué situación tan difícil. Además de todo, esas iglesias nos recibieron, nos abrieron las puertas. Los ministros nos dijeron bienvenidos, nos invitaron a venir y nosotros venimos. Y ahora tener que decirles que tienen que salir de esas iglesias, qué pena, qué vergüenza. Ahora tener que llamarlos a salir de Babilonia. Pero hermanos, esa era la orden de Dios. Y muchos de ellos tuvieron que renunciar a su reputación. Con la mayor pena del mundo, tuvieron que clamar, salgan de Babilonia, porque aquí donde están es Babilonia. Ellos no estuvieron con pena. Es que el pastor, es que quería ir al anciano, es que la hermanita Dorcas, la diaconisa, es que el uniforme que tengo. No, hermanos. Ellos fueron claros, directos y con la mayor pena. Estaban en una situación difícil, pero se decidieron por Cristo. Ellos sí supieron lo que es negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús. Y ellos sí supieron, hermanos, lo que es amar padre, no amar más padre o madre más que a Cristo. Porque el Señor dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija o a esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. El que ama casas o tierras o mansiones o familia más que a mí, no es digno de mí. Pero el que deje hijo o hija, padre, madre, esposo, esposa, casas, tierras o cualquier otra cosa por causa de mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna, dice Mateo 19:29. El Señor Jesús dice así. Bueno, entonces estaban en una situación difícil, ahora tenían que salir de allí e invitar a salir a la gente de allí. Por lo tanto, vacilamos y seguimos actuando según nuestra primera posición, hasta que la iglesia y el ministerio llevaron el asunto tan lejos que nos vimos obligados en el temor de Dios de tomar una posición de defensa a favor de la verdad y de los hijos de Dios oprimidos. Tuvieron que decidir. La situación se volvió muy difícil, tuvieron que separarse por amor a la verdad. Ejemplo apostólico para nuestra posición. Bueno, vamos a leer ahí, ¿sí? Vamos a leer ahí lo que dice. Ejemplo apostólico para nuestra posición. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿Cómo actuó Pablo para darnos a nosotros, para darles a ellos y obviamente a nosotros un ejemplo de cuál es la posición que debemos tomar en estos casos? Voy a leer, ya les doy la cita. Y entrando Pablo en la sinagoga, donde se reunía, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, hermanos, en todas partes encontramos oposición. El diablo levanta a sus demonios en forma de persona para oponerse. Y muchos, ¿qué hacen? Se endurecen su cerviz para no creer, se oponen a la sana doctrina. El diablo los trae para ponerlos a discutir, a no creer, a rechazar el escrito está, a buscar los defectos en las personas y entonces rechazar el escrito está, rechazar la sana doctrina. Endureciéndose algunos y no creyendo, se volvieron incrédulos, ¿no? Maldiciendo el camino, o sea, la verdad, la doctrina pura, maldiciéndola delante de la multitud. Hermanos, hay personas que se dejan utilizar por el diablo. En las vigilias se levantan a oponerse a lo que el predicador está predicando. Si está predicando un escrito está. En estos temas hay personas que se levantan, hacen comentarios ahí en el YouTube, nos dan maldiciones, nos dicen de todo, muchos, otros agradecen, son sensatos y agradecidos y bueno, hacen buenos comentarios, pero otros se oponen.
Eso es normal. Hay detractores. Entre nosotros mismos hay lobos rapaces que hablan mal de nosotros, que nos denigran, que no nos recomiendan, que arrojan sombras sobre el predicador, cuando realmente lo que están haciendo es no atacando al predicador, sino atacando a Cristo. Porque en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y están poniendo barreras con la verdad. Entonces, se endurecieron, no creyeron, maldicieron el camino de la verdad delante de la gente. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se apartó de ellos y separó a los discípulos, los separó de ellos, se apartó, los entregó a Himeneo y a Alejandro, los entregó a Satanás, porque se endurecieron. El espíritu de dolor ya estaba allí. Y mantenerlos acá con nosotros era peor. Y por eso Pablo se apartó de ellos. Y los llamó a los discípulos a no reunirse con ellos. Los separó. Separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este es un hombre que se llamaba así, Tirano. Prestaba su lugar para que Pablo y los discípulos se reúnan allí. Ya no se reúnan en la sinagoga de ellos, sino en este lugar. No fue hasta que endureciéndose algunos y maldiciendo el camino de la venida del Señor, ¿sí? De la verdad de la venida del Señor, delante de la multitud, que nuestros hermanos fueron impulsados a salir y separarse de las iglesias. Noten, cuando ya hubo rebelión abierta, cuando se endurecieron, cuando maldijeron el camino, entonces hay que separarse de ellos. Pero no hay que separarse a la primera oportunidad o a la primera barrera o el primer día que se endurecen, pues hay que tener amor por las almas. Hay que intentar y volver a intentar y servir y volver a servir. Y cuando ya definitivamente las personas se endurecen y rechazan y maldicen la verdad, hay que apartarse de ellos. Por eso él dice, no fue hasta que endureciéndose algunos y maldiciendo el camino de la venida del Señor, delante de la multitud, que nuestros hermanos fueron impulsados a salir y separarse de las iglesias. No podían soportar este maldecir de los siervos malos. Estos que maldicen, esos que se endurecen, son siervos malos. Los siervos malos de la parábola, que golpean a sus consiervos y que dicen, mi Señor tarda en venir. ¿Sí? No podían soportar este maldecir de los siervos malos, y las iglesias que seguían este curso de opresión y de maldecir hacia los que estaban esperando la bienaventurada esperanza, para ellos eran nada menos que hijas de la mística Babilonia. Esas iglesias que se endurecen, que rechazan, que oprimen a los siervos, que maldicen la doctrina, son hijas de Babilonia. Estos pastores que vienen a decir que nosotros somos disidentes, que estamos detrás de todo menos de la salvación, estos pastores que dicen que nosotros no tenemos organización, porque no somos una iglesia establecida, que somos átomos independientes, están cumpliendo la profecía, ¿sí? Están cumpliendo la profecía y son hijas de la mística Babilonia. Así lo proclamaron ellos y vinieron a la libertad del Evangelio. Y aunque no todos estemos de acuerdo acerca de lo que constituye Babilonia, estamos de acuerdo en la separación instantánea y final de todos los que se oponen a la doctrina de la pronta venida de Dios y su reino. Creemos que es un caso de vida o muerte. El permanecer conectados con aquellos cuerpos que hablan livianamente de la venida del Señor o se oponen a ella es la muerte. No podemos permanecer conectados con estos siervos malos. Si ya les hemos hablado y les hemos hecho llamados y les hemos dado el escrito está, y ellos oprimen, se oponen, se endurecen, se burlan, hay que separarse y no quedarse allí porque eso es la muerte, dice. El salir de todas las tradiciones humanas y sostenerse sobre la palabra de Dios y esperar diariamente la aparición del Señor es la vida.
Ahora en este tiempo, la mayoría de adventistas al hogar cristiano y a celebrar la Navidad, a celebrar la fiesta pagana de la Navidad. Adventistas paganos, católicos, todo el mundo celebra la Navidad. Los chinos, las iglesias, todos celebran la Navidad. Pero los hijos de Dios, ya sabemos que ni nació en esta época, ni se reveló el día de su nacimiento, ni estamos haciendo muñecos y pesebres y haciendo ídolos y estrellitas de Satanás y nada de eso. Nosotros sabemos en qué y en quién hemos creído, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya habrá tiempo para explicar eso de la fiesta pagana de la Navidad, volver a recordar por estos días. Por lo tanto, ahora decimos a todos los que están de alguna manera enredados en el yugo de esclavitud, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Mira, salid en medio de ellos. Ese texto, búscalo, por favor. Aquí está escrito. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Allá en la corporación adventista solamente le aplican esto a la unidad de amistades, de noviazgo, de matrimonio, pero aquí se habla de la unidad doctrinal con los incrédulos, con sus prácticas, con sus tradiciones, ¿sí? Aquí claramente dice, Joshua B. Hines dice, por lo tanto ahora decimos a todos los que están de alguna manera enredados en el yugo de esclavitud, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, ¿dónde podemos encontrar más claridad? Cuando es el Señor el que ordena salir de Babilonia, salir de en medio de las doctrinas de demonios, salir de en medio del yugo desigual, de las tradiciones humanas, salir de la apostasía, salir de los ídolos, salir de la falsa adoración, salir del manual de iglesia, del credo, de la iglesia del Estado, salir del ecumenismo. Es una orden de Dios, no es una orden de un ser humano, es una orden de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, salid en medio de ellos porque se han endurecido. Apartaos, apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Fíjense cómo los llama el Señor a estas personas incrédulas que han endurecido su cerviz, han endurecido su mente, que se burlan, que rechazan. Los llama inmundos. No toquéis lo inmundo, pero también lo inmundo contiene las doctrinas de demonios, que son inmundas, son abominación. No toquéis lo inmundo. Salir. Si te toca dejar padre o madre, salir. Si te toca dejar hijo o hija, salir. Si te toca dejar esposo o esposa, hermano, hermana, amigo, salir. Y yo os recibiré y seré a vosotros por padre. Y vosotros me seréis a mí, seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mi hermano amado, mi hermano querido, ¿quieres de verdad ser un hijo de Dios? ¿Quieres reconocer en esa noche al Padre Celestial como tu Dios? ¿Todavía estás enredado en esa corporación con la familia, con la tradición, con el catolicismo, con el adventismo de la corporación? ¿Todavía estás enredado? Tienes que escuchar la voz de Dios. Quizás muchos están esperando que tú les des una disciplina, que los dejes solos, están esperando que tú sí, que tú les demuestres que sí eres capaz de dejar padre o madre o hijo o hija para que ellos reaccionen y se den cuenta que en este mundo sí habemos personas que amamos más a Dios, más que a padre o madre, a hijo o hija, esposo, hermano, hermana o madre o amigo. Quizás muchos están esperando
que tú tomes una decisión y te apartes para que reaccionen, para que vean que han perdido la compañía, la bendición de un hijo de Dios. No esperes, hermano, perdóname la expresión, no esperes seguir amangualado, unido en yugo desigual. No, es que es mi madre, no, es que es mi hermano. Reprende, hermanos, reprende con autoridad, con amor, ruégalos con lágrimas a que dejen de adorar los ídolos, a que dejen de apoyar la apostasía. Ruégales. Y si ya no quieren creer y se han endurecido, apártate, sepárate de ellos. Y yo os recibiré, dice el Señor, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quieres ser, hermano, en esta noche de verdad un hijo de Dios? ¿Quieres que te reciba el Padre como su verdadero hijo? Escucha el mandato de Dios. Apartaos de ellos, dice el Señor. Salid en medio de ellos. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Creo que hemos avanzado una buena parte. Quizás en la próxima clase estaremos continuando con este mensaje para la gloria de Dios. Yo quisiera, hermanos, si entre mis hermanos hay alguna pregunta o algún aporte, alguna explicación adicional, poderlo hacer en este momento antes de ir con la oración y la alabanza. ¿Algún aporte, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Todo muy bien, hermano Carlos, todo muy bien explicado. Bueno, hermana Ángela, está bien, no hay ninguna pregunta. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Estoy leyendo, hermana Mónica, del libro El Gran Movimiento Adventista. Sí, el libro El Gran Movimiento Adventista. Estoy leyendo de ese libro el capítulo 11, el mensaje del segundo ángel. ¿Sí? Allí en el principio, obviamente esto queda grabado acá. Y para la honra de Dios, los que siguen la lectura podemos espaciarnos, ¿verdad? Mm, está bien. Quizás hubo la claridad ya. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? Voy a pedirle a mi hermana Ángela que ore, por favor, para la honra y gloria de Dios y que nos ayude a nosotros a ser de verdad siervos fieles, hermanos. Cuando tengamos que alzar la voz y hacer el llamado a salir de Babilonia, lo hagamos porque ese es el mandato de Dios. Clama a voz en cuello y no te detengas. Denuncia a mi pueblo su apostasía, su rebelión, su pecado. Salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Vamos a orar entonces. Adelante, hermana Ángela. Sí, Vamos a hermano orar. Carlos. Vamos a ir de rodillas, hermanos. Hermano Carlos, bueno, antes de orar, después de más tarde quiero hacer comentar algo. Entonces voy a orar por una personita que es una niña de 14 años. Está, no sé qué pasa, si es algo malo del demonio, pero está hablando muchas incoherencias. Entonces quiero que mis hermanos me ayuden a orar por ella y si es posible poder hacer una reunión con sus padres para que oremos por ella. Muy bien, hermana Ángela. Entonces vamos a orar. Va a orar usted en este momento por ella. Terminamos la grabación y luego sí entramos en el comentario. Entonces, adelante, hermanita. Ore, por favor. Ok, Vamos de rodillas, hermanos. amén. Cariñoso y eterno Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche venimos a ti, oh Padre Celestial, muy agradecidos por todas las bendiciones que nos regalas, por darnos la oportunidad en esta noche de reunirnos, un grupo de hijos tuyos, a seguir estudiando tu divina y santa palabra, a seguir hablando de esta maravillosa historia, cómo fue el movimiento adventista de Guillermo Miller y de todos nuestros pioneros. Ayúdanos, Señor, a que tengamos latente esta historia y no solo esta, sino la historia del Antiguo Testamento, de nuestros discípulos, de Jesús.
cómo se inició en la iglesia, tu verdadera iglesia, con estos 12 discípulos, y luego con los reformadores y más adelante con el movimiento adventista, que fue un movimiento profético, em, predicando el mensaje del primero y el segundo ángel, Señor. Ayúdanos a seguir predicando este mensaje y a seguir invitando a las personas que están allí en Babilonia a que salgan de allí porque no les decimos porque sentimos rabia contra ellos o por criticarlos o calumniarlos, Señor, sino por amor que debemos de hacer este llamado, como dice nuestro hermano Carlos. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta doctrina en que hemos aprendido, Señor, y que mantengamos firmes en la fe, unidos en la verdad, Señor, para que tú, Señor, hagas un gran cambio en cada uno de nosotros y cambies nuestros caracteres defectuosos, Señor, y que anhelemos tu carácter, porque es lo único que nos vamos a llevar, Señor. El único tesoro que nos vamos a llevar es el carácter de Cristo, su obediencia, su vida perfecta, la vida perfecta que Él vivió, aún tomando nuestra naturaleza caída. Él pudo lograr esa vida perfecta, un carácter santo, para darnos ejemplo de que sí lo podemos hacer, Señor. En tus manos quiero dejar a nuestra amiguita Mariana. Usted sabe, Señor, qué es lo que le está pasando a esta niña. Bendice a sus padres. Ayúdalos, Señor. Dales mucha fortaleza, mucha fe en ti, Señor. Y que tengamos la oportunidad, Señor, tú nos dé la oportunidad de podernos reunir con ellos, poder orar por esta niña, que no sabemos qué le está pasando, ni los exámenes médicos salen todos bien, y que los médicos se vencieron y la enviaron para la casa porque solo tú sabes qué está padeciendo esta niña. También en tus manos dejamos a todos nuestros enfermitos de nuestra iglesia, y a nuestras familias, nuestros familiares que están em, con enfermedades, Señor, que quizás por no llevar la reforma pro salud, por desobedecer en este aspecto, Señor, se encuentran quebrantados de salud. Danos la oportunidad, oh Padre eterno, de poderles dar este mensaje de la reforma pro salud y decirles que han violado las leyes de la salud y que se arrepientan, para que puedan, Señor, ir con tu ayuda y si es tu divina y santa voluntad, recuperar su salud. Quédate pues con tu remanente, oh Padre Celestial, en tus manos dejamos a nuestros hermanos por allá en Bogotá, para que tú los sigas guiando en esta obra maravillosa que están haciendo y no solo ellos, sino todos los obreros que van por el mundo llevando este mensaje de advertencia y de salvación al mundo. Síguenos dirigiendo con el poder de tu Santo Espíritu, de que cada día podamos obtener esa sabiduría que tú nos has prometido, que podamos ir aprendiendo un poco más cada día de tu divina y santa palabra, porque no sabemos nada, Señor. Solo tu Santo Espíritu es el que nos lleva a la verdad, el que nos va enseñando día a día, tu santa palabra, muchas verdades, Señor, que desconocíamos y que por tu gran amor y misericordia y por la gracia de Cristo hemos podido ir conociendo estas preciosas verdades. Bendice a nuestro hermano Carlos para que él siga adelante con este ministerio, Señor. A nuestros hermanos misioneros también, fortalécelos, Señor, provéeles mucha fe, provéeles sabiduría y los recursos necesarios para seguir avanzando con esta obra. Todas estas peticiones, Señor, te las dejamos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.